Charlie entró a su oficina mientras seguía hojeando la carpeta de su empleado menos favorito, Thomas Allen Sharp, Tom para los amigos. Bobby, el chico trabajador que estaba quejándose de él, encajaba en el perfil de lo que muchos jefes buscan, pero nunca se atreven a decir: energía. Durante sus más de 20 años de servicio había trabajado con una gama variopinta de gente. Desde hombres que tenían deudas con el banco o con la mafia, hasta mujeres que buscaban el sustento de su familia después de que su marido hubiera muerto. Racistas los había por todos lados en Estados Unidos, un país construido por los negros y dominado por los chinos. La gran ironía de la tierra de las oportunidades. Y mientras todos criticaban a los inmigrantes por quitar puestos de trabajo, nunca se fijaban en el hombre trajeado que los despedía a ellos y contrataba a los mojados, porque eran mano de obra barata. Carl, dile a Tom Sharp que venga a mi oficina, por favor, indicó al guardia por medio del radio en su escritorio. A la orden, jefe, escuchó la voz del hombre. Tom Sharp no era su empleado favorito no solo por los insultos racistas a Bobby, sino que era una pérdida de dinero. Un tipo que se presentaba a trabajar, mediodía estaba haciendo la idiota por ahí, y mediodía lo ocupaba en tareas sencillas. Aún así, prescindir de un empleado nunca le sabía bien, por muy malo que fuera. Y eso que los había tenido peores. ¿Me llamó, jefe?, preguntó el hombre, quitándose el casco. Charlie vio que el sudor le resbalaba por la frente, como en una calurosa tarde de verano, aunque quizás se debía a su grueso abrigo de pana debajo del chaleco reflectante. Siéntete, Tom, quiero hablar contigo. El hombre se peinó su ligera cabellera rubia hacia atrás, llevándose consigo el sudor. Charlie agradecía que no le diera la mano para estrecharla, hubiera sido asqueroso. ¿Qué pasa? Nada bueno, y de eso quiero hablar. Charlie cerró la carpeta y la puso en el escritorio frente a él, quien deslizó un amargo trago de saliva por su garganta. Escucha, me enteré de que te refieres de forma muy despectiva a algunos empleados en la construcción, ¿es cierto? Tom se mostró sorprendido, agachó la mirada como un perro regañado y se llevó el casco al pecho, luciendo como una mujer chismosa a quien desmienten. No, señor, jamás me he dirigido así a ninguno de mis compañeros. Thomas, no fue solo un empleado. Charlie agarró un montón de papeles del cajón de su escritorio. ¿Estás consciente de que no solo tenemos un empleado hispano en esta construcción? No puedo darme el lujo de que se vayan. Hay contratos que se deben cumplir, plazos que se deben respetar y gente a la cual no quiero defraudar. Ahora 10 centavos, ¿estas acusaciones son correctas? Por supuesto, Bobby no era el único empleado hispano, pero sí el único que se había atrevido a quejarse. Los papeles eran un farol, un gran engaño, que junto a su bajo desempeño, cosa fidedigna, eran la perfecta excusa para mandarlo al diablo. Finalmente, Tom se mordió el labio y dejando atrás su aspecto de perro regalado, empezó a hablar. Nunca fueron insultos como tal, decía con su media sonrisa cínica. Eran bromillas, para hacer más llevadero el trabajo, no pensé que fuera a quejarse. Usted sabe cómo es el ambiente laboral, somos adultos. Sí, Tom, estoy consciente de eso, decía Charlie de forma paciente. Pero debes entender que hay diferencia entre una broma pesada y el insultar a alguien. Todas las bromas tienen límites, ya no estamos en el colegio ni todos aquí somos amigos. Somos adultos, estás en lo correcto, y debemos comportarnos como lo que somos. Entonces, ¿qué pasará conmigo? Bien, pues tomando en cuenta que son varias las quejas. Señor, le aseguro que no volverá a pasar. Tom, has de comprender que también soy mexicano. Los dos se quedaron en silencio por unos 5 segundos. Los insultas a ellos, y me insultas a mí, a mi trabajo. No importa que yo sea el jefe de esta construcción, nos estás metiendo en el mismo saco. No puedo tolerar eso y no voy a permitirlo. Esto es ridículo. ¿En qué momento todos se volvieron tan sensibles? Ahora no puedo bromear en el trabajo. Dime, Tom, ¿alguien te ha dicho algo que te parece insultante? ¿Cómo dice? Si alguien te ha ofendido por, vaya, cualquier cosa, una vez más se hizo el silencio. Anda, 10 centavos si ha recibido malos tratos de mí o de cualquier otro empleado. Si me presenta a uno solo que asegure estar bromeando, dejaremos esto como un mal rato, ¿te parece?
Vale, no considero un buen trato el que me está dando justo ahora. Charlie no se enoja, y es que gente como Tom Sharp también lo sabía por todo Estados Unidos. Jamás se atreverían a hacer nada en contra de nadie, más allá de hablar mierda de ellos, pero siempre serían cobardes y cínicos al momento de afrontar las consecuencias. En Boston, uno de ellos, llamado Michael Spark, incluso lloró. La única razón por la cual Charlie los seguía teniendo empleados, es porque resultaba divertido. Muy bien, Tom, le dijo con una gran sonrisa. No te despediré, pero te hago una advertencia. Si vuelvo a tener reportes de ti llamando con nombres despectivos a un empleado, estás fuera del equipo, ¿vale? El hombretón respiró aliviado de recibir un poco de indulgencia. Después de eso, Charlie le dejó marchar y luego volvió a meter todos aquellos papeles inútiles que sirvieron como una buena amenaza. Después salió de su despacho y se quedó mirando cómo Tom se ponía manos a la obra, cavando una zanja en uno de los terrenos de las casas derrumbadas. Sí, la única razón de mantener a gente así en su equipo de trabajo era porque le resultaba divertido ver cómo cambiaban su actitud o al menos se tragaban su orgullo, con el rabo bien metido entre las patas. Nada más humillante para alguien así, que trabajar para quien odiaba. Entonces, pensaba Charlie, valía tenerlo de empleado. Mientras estaba duchándose, Lincoln pensaba en todo lo sucedido durante la visita en casa del Dr. Smith, sintiéndose mal por no saber cómo ayudar a Lucky con todo lo sucedido. Sin embargo, tratando de alejar sus pensamientos de las cosas negativas, solo conseguía perderse en un mar de culpa que lo atormentaba por estar metido en una mentira. Entre la espada y la pared, un movimiento en falso podría significar el final de su pequeño mundo. Una realidad donde mentía para estar con las dos chicas que amaba. Eres un idiota, se decía, mientras el agua le caía por el cuerpo. Su mirada se pasó por el champú que usaba Lucky, pero ya no evocaba en él ninguna emoción más allá de la culpa. Todo había iniciado una base de querer protegerla. ¿En qué momento se comenzó a ver como algo más? ¿En cuántas ocasiones había ignorado la voz que le decía todo lo que estaba mal en su relación? Una verdad a medias seguía siendo una mentira, y aquello lo sabía porque Clyde estaba consciente de sus erráticos sentimientos, pero no a quién estaban dirigidos. El rock'n'roll de su celular se quedó en segundo plano cuando salió de la ducha y se quedó mirando al espejo. Por un breve segundo, la mirada detrás de aquellos mechones blancos le dio mucha vergüenza. Ya no se parecía nada a aquel chiquillo que consolaba a sus hermanas pequeñas cuando estaban asustadas, sino que veía el demacrado aspecto de un mentiroso. La vibración de su celular lo sobresaltó. Ronnie lo estaba llamando. Oye, ¿qué cuentas?, dijo al responder. No mucho, comentaba Ronnie, de buen humor. ¿Dónde estás? Te escuchas con mucho eco. Estoy saliendo de bañarme, con tono bromista, agregó. ¿Quieres ver un poco antes de que me ponga la toalla? Ella se puso a reír, pero no dijo nada. De cierto modo, Lincoln lo agradecía. No era como que nunca se hubieran pasado fotos íntimas, pero fueron contadas las ocasiones, cuando estaban en sus habitaciones y bastante tarde por la noche. Esta vez, Lincoln lo dijo en aras de que ella aceptara y así poder distraerse en algo. ¿Acaso era tan difícil ser honesto? Estaba ocultándose detrás de estúpidos romances para ignorar todo lo malo. Ignorar que se quedaron sin tiempo. Ah, no, esta noche no, dijo Ronnie Anne. Estoy sola, pero estoy un poco ocupada, no creo que podamos hacerlo. Vale, tendrá que ser en otra ocasión. Te prometo que te arranca el pantalón a mordidas. Ambos empezaron a reír. Bromear de forma pícara se había vuelto una costumbre más de ellos dos con el paso de los años. La culpa dejó de hacer mella en Lincoln para dejarlo un poco más tranquilo. Quizás era hora de detener toda esta locura y ser honesto por primera vez. ¿Estás loco? ¿Lo perderás todo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? Pues no, de hecho, estoy aburrida. Tengo el remedio perfecto para eso. Ah, ¿sí? Tú, yo, pizza, ¿qué dices? ¿Tu casa o la mía? Como tú quieras, aunque no está mal si quieres salir, dijo Lincoln. Hace tiempo que no vamos al cine o una cita. Ronnie Anne no lo pensó demasiado antes de aceptar la invitación, siempre y cuando fuera en su casa, ya que debía preparar la cena para Bobby.
Teniendo todo planeado, Lincoln se apresuró a salir del baño para arreglarse, cosa no muy difícil, ya que la casa estaba casi sola. Lori no pasaba mucho tiempo ahí, Lenny se la pasaba evitándola y las gemelas seguían en su pequeña riña de desamores. Las cosas en la casa Loud estaban patas arriba. Luego de ponerse una camisa, loción y medio peinarse, Lincoln tomó su billetera y se dispuso a irse. Sin embargo, como era su costumbre, Lucky apareció de repente cuando él abrió la puerta, sacándole un susto. «Lucky, ¿qué pasa?», preguntaba Lincoln, acomodándose la chaqueta. «Bueno, solo quería preguntar si quieres ver una película conmigo». La gótica se tomó un segundo para ver de pies a cabeza. Suspiro, «Creo que ya tienes aviones, ¿verdad?». «Lo siento». «No importa», Lucky se pasó la mano por el cabello, poniéndolo detrás de su oreja y agachando la cabeza. «Ya será en otro momento, nos vemos más tarde». Aquello no le impidió a la gótica darle un beso corto en la comisura de los labios. Después de eso, se marchó a su habitación, dejando a Lincoln con la mirada triste, cosa que pasó un segundo plano cuando vio a Lisa asomándose por la puerta. «¿Sucede algo?», preguntó la pequeña científica. «Por tu mirada, puedo ver que no es algo bueno». «Lo mismo de siempre, Lisa», dijo el peliblanco. «Ya sabes que todo lo relacionado con sus pesadillas me preocupa». Sigue un poco asustada por eso. «Lamento que las cosas no funcionan como queremos». Lisa se recargó en el umbral de la puerta, mirando al suelo. «La verdad es que nunca me sentí más decepcionado de mí hasta que Darky me persuadió de no intentar nada más». Lincoln hubiera querido decir que le sorprendía, pero sabiendo que el Dr. Smith tampoco pudo ayudarla, comenzaba a hacerse a la idea de que la situación desembocaba en dos posibilidades. Las cosas eran tan jodidas que no había modo, o todo se tranquilizaría. Después de tan horrendos episodios nocturnos, quizás lo peor ya hubiera terminado. «Ahora puedes concentrarte en tus otros proyectos, ¿no?». Lincoln, como siempre, quería ver el lado optimista. «Por el momento no tengo nada en mente, hermano mayor». Lisa abrió por completo la puerta, dejándole ver su habitación limpia. «En estos momentos lo único que tengo en mente es mi fracaso, y debo decir que es un trago muy amargo, aunque ya se me está pasando». «Eso es bueno, supongo». «Sí, yo diría que sí». Lisa regresó a su habitación no sin antes decir algo más. «Si necesitas ayuda con alguna cosa, 10 centavos». «En serio, necesito sentirme un poco útil». Palabras duras para una chica que ya calculaba impuestos y trabajaba con productos químicos peligrosos. Lincoln bajó la escalera, solo para encontrar que Luan, Lenny y Lily vieron uno de esos reality shows sobre preguntas de conocimiento general. En sí, nada por decir o hacer, y aunque se fue con un nudo en la garganta, se iría con Ron y Anne. Rita se había quedado en la cama durante casi toda la tarde, pues pidió un día libre que nos para analizar la carta de la bisabuela Harriet. Lynn ya la había leído, y si bien leer algo de su difunta abuela le parecía muy extraño después de tantos años, supo muy bien a qué se refería cada instrucción. Los guardianes, el secreto, la destrucción de la casa, ¿siempre tenía que terminar así? En todo caso, después de pensarlo, parecía ser la mejor opción para mantener a salvo a su pequeña hija de aquello que lo llamaba en sueños. Toda la montaña de preocupaciones le estaba cayendo encima, y la pregunta que le hizo a su marido cuando visitaba la casa de la abuela, le seguía rondando por la cabeza. ¿Habían sido buenos padres? Lori había llegado llorando y con tremendos moretones en la cara. Luan ni siquiera se apareció por casa, de hecho, seguía sin llegar. Sus hijas menores tenían sus propios problemas. En tanto, ella se sintió abandonada. Rita, armándose de valor, fue a la habitación de Lucky, pensando que ella se enojaría, pero no. Estaba llegando en su cama, en una esquina, sin decir o hacer nada. ¿Podemos hablar, hija? La gótica ay. ¿Cómo estás? Bueno, supongo. Por un breve momento, en la mente de Rita transitaron pensamientos aleatorios de cosas horrorosas que pueden ocurrir en una pesadilla. Sin embargo, se concentró en una sola de ellas. Aquella de la que Harriet tanto temía. ¿Ya no has tenido malos sueños? La pregunta tomó por sorpresa a Lucky, pero ya podía manejar el tema. Si bien, el que su madre le preguntó le llamó la atención, de verdad se sintió bien que lo hiciera.
En la mente de Lucky todavía quedaba espanto y arrepentimiento por el collar que le mostró al doctor y su reacción ante tal suceso. Todo se remontaba, sin saberlo, a lo mismo que pensaba Rita. No, ya no, dijo, esta vez con la verdad. Aunque hay un sueño que no se me olvida. Fue tan real, que a veces creo que lo veo. ¿Qué cosas ves? Digo, si puedo saber. Hay una enorme estrella, una luz blanca en el cielo, dijo Lucky, en voz baja. A veces da frío, y veo un árbol gigantesco. Vaya, eso te transmite, ya sabes, alguna sensación extraña. ¿Extraña? Rita, no queriendo parecer sospechosa de sus preguntas, carraspeó para reformular. Como en esos sueños, donde te ves en un peñasco muy alto y te dan ganas de saltar, solo para despertar con la sensación de haber saltado en verdad. Bueno, no sé cómo describirlo, Lucky entendió rápido. Da miedo, no creo que quisiera acercarme. Son cosas muy extrañas, como cualquier pesadilla. Hija, si la sensación es tan mala, no creo que debas acercarte. No sé si puedo controlarlo, mamá. Son sueños, uno actúa por inercia. Lucky se tomó un momento para pensarlo mejor. Vale, en la mayoría de mis sueños, puedo controlar lo que hago, pero no creo que pueda hacerlo todo el tiempo. Te diré algo, Rita se acomodó con ella en la cama. Son cosas que evitamos por obviedad, hija. Es como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, aunque no sea de doble sentido. Se llama prevención. Lucky no quiso decir nada, solo sonriendo creyendo que su madre era una idiota por hacer una comparación así. No se atrevió a decirlo, por supuesto, solo caminando en silencio mientras meditaba de nuevo toda la situación. Por fin, sacándoselo del pecho, la mujer dijo su gran inquietud, imaginando las consecuencias de aquello. No creo que tu papá te haya contado. ¿Contarme qué? Tu bisabuela Harriet tenía pesadillas muy frecuentes también, explicó Rita, procurando no decir nada más de la cuenta. Con el paso del tiempo las fue superando, se le quitaron cuando nació el abuelo León. ¿En serio? Las dos sonrieron, como si aquello fuera un atisbo de esperanza. Son cosas que debes discutir con tu padre, cielo, decía Rita, consolando a Lucky con ligeras palmaditas en su espalda. Lo haré cuando él llegue a casa, ¿está bien? Por fin, ella sonriendo grácilmente. Lucky se quedó pensando que aquello era un gran detalle que pasó por alto en la vida de su querida bisabuela, aunque la admiraba mucho. De cierto modo, le parecía saber lo básico y, hasta antes de la plástica, parecía ser todo lo importante. Al menos ahora tenía en qué distraer su mente hasta que su papá llegara. Mientras tanto, Rita salió de la habitación después de darle un beso en la mejilla, el cual Lucky correspondió con una sonrisa. Resoplando con preocupación, Rita sintió que su pesar terminó por ganar peso en lugar de perderlo. Acababa de echar a su marido al foso de los leones. Las pocas veces que Lola había salido con Barry, pudo persuadirlo de no estar en casa de ninguno de los dos. En la suya por el ruido y la poca privacidad. En la de Barry, por su extraño abuelo que alucinaba de forma constante. No podía imaginarse cuidando de su abuelo en un estado tan deplorable, aunque su abuelo nunca fue así. Este sujeto estaba mirando siempre por la ventana, farfullando cosas y golpeando a veces. Aún así, disfrutaba mucho estar con Barry, y si hacía falta estar cerca de ese viejo, lo haría. Lola no podía jurar que se repetiría la ocasión. Si quieres puedo llevarte a tu casa. Lola fue sacada de sus pensamientos, avergonzada de ser descubierta al mirar al viejo en silla de ruedas. No, descuida, sonrió de forma fingida. Dijimos que veríamos una película, y eso haremos, no me vas a quedar mal. Optaron por una de esas comedias románticas, como si fuera la primera vez. Claro, prestaron atención los primeros minutos, luego comenzaron los acercamientos y, por supuesto, uno que otro beso ocasional. Besos a gusto de mantequilla por las palomitas y fresa por el brillo labial de Lola, que iba despampanante a donde fuera. Al menos el pobre viejo no los incomodaba, pues se había marchado al comedor. Oye, ¿te imaginas estar en una situación así? Y preguntó Lola refiriéndose a la chica, quien perdía la memoria cada día. No sé, debe ser muy feo. El chico la abrazó con confianza, haciendo que Lola recargara la cabeza en su hombro. De hecho, a mi abuelo le pasó de vez en cuando.
Nos llama por nombres incorrectos y no sabemos a quién se refiere. ¿En serio? Qué mal, a mí me daría miedo olvidar todo. Mirándolo de regreso, Lola le plantó un beso en la mejilla con mucho cariño, haciendo sonrojarse. Aunque sería bueno tener momentos felices todos los días. Antes de darse cuenta de un beso en los labios, escuché que las cosas se caían de la mesa los hizo sobresaltarse. Los gritos del viejo resonaron por toda la casa, enfurecidos, mientras buscaba a un tal Jordan Kimmel. Refunfuñando, Barry se levantó del sillón para ver el estropicio causado por su abuelo. Lola no se molestó, no tanto, pero trataba de comprender. Mientras él estaba en la cocina, su teléfono recibió un mensaje. Oye, Lola, ¿cómo estás? Era Jeremías. La rubia solo atinó a rodar los ojos con cansancio, pero siempre recordando las cosas que Luna y Lori le llegaron a decir. Siempre, o en la mayoría de los casos, tendría más pretendientes cuando estuvieran en una relación, que estando soltera. Jeremy, por su parte, la había dejado plantada una vez y si no lo había bloqueado de todas sus redes, era porque sería muy tonto de su parte hacerlo, pero su encanto se fue al garete. Entonces, Lola no se apresuró a responder, es más, ni leyó el mensaje. Le puso pausa a la película, pero oyendo que el anciano golpeaba las cosas una y otra vez, Lola decidió seguirla viendo sin él. Más allá de molestarla, se sintió incómodo al escucharlo gritar tan enfurecido. ¿Qué tan malo era ser viejo? Aquello parecía ser un completo trauma, parecido a un documental que vieron en la clase de ciencias cuando el profesor no competía. Los gritos la llevaron a pensar en Lana y la piel dura que tenía para aguantar estar encerrada con ese tipo, escuchando sus quejidos y palabrería sin sentido. De cierto modo, Lola creía que se debía al enamoramiento de su hermana. Un triste romance de mejores amigos que no se llevó a cabo por su culpa. Antes de ponerse melancólica y estropear su maquillaje, la chiquilla se concentró en la película. Si bien ese parecía tipo estar interpretando al mismo personaje en cada película que hacía, jamás le desagradaban sus actuaciones, resultaba gracioso. Perdona, Lola, se disculpó el chico al sentarse de nuevo en el sillón. Esta vez tuvo un episodio muy malo. Por lo menos fue corto, replicó ella, ¿no te hizo daño? Parecía que estarían tirando todos los muebles de la cocina. Sí, todo está bien, lo llevé a otra habitación. ¿Eso no es peligroso? No, ya se tranquilizó, le aseguraba con una sonrisa nerviosa. Yo lo conozco, y en unas horas dejarán de ser mi problema. Lola pensó que hubiera sido grandioso que lo llevaran a un asilo, pero quizás la familia de Barry no tuviera dinero para mandarlo. En todo caso, prosiguieron con lo que dejaron pendiente y no tardaron en besarse con algo más de ímpetu. Todavía podía enervarse con aquellas nuevas sensaciones producidas por el contacto de sus labios, incluso temblaban y Lola podía sentir los vellos erizados por todo su cuerpo y en los brazos de Barry. En un momento dado, los dos terminaron por morderse los labios, y aquello los hizo apartarse mientras se reían, encantados y ruborizados por aquel gesto. Siguieron viendo la película sin mayor preocupación, solo comiendo palomitas mientras estaban abrazados. Por fuera, el frío del invierno cada vez más cubría de blancura el vidrio de la ventana, dando a la sala un aire cómodo para estar viendo una película en pareja. Para sí misma, Lola pensó que, si Lincoln se sentía así con Ronnie y Anne y Luan con su psicólogo, entonces entendía muy bien la razón de estar con ellos. Se trataba de algo muy agradable. Pasado ya otro rato, entre besos y risas por las situaciones de la película, fueron sorprendidos nuevamente. Esta vez por la madre de Barry entrando por la puerta principal, encendiendo la luz y descubriéndolos en medio de otra breve sesión de besos. Como si los hubieran encontrado haciendo cosas de mayores, los dos se apartaron rápidamente del otro, mientras la mujer sonreía con gracia y se iba a la cocina aguantando la risa. Perdón, niños, decía la mujer. No vi nada, en serio, firman en lo suyo. Los dos chiquillos comenzaron a reírse mientras se acomodaban la ropa y se sacudían las migajas de comida chatarra. Barry comenzó a juntar la basura en una bolsa que trajo de la cocina. Lola se quedó viendo cómo los créditos empezaban a aparecer en pantalla, escuchando los murmullos de la madre de su novio y de él. Hijo, qué bonita está esa niña, ¿cómo se llama? Mamá, habla más bajo, por Dios. El celular de Lola volvió a sonar, otra vez Jeremy.
Ignorándolo de forma olímpica, puede que hasta el día siguiente, Barry logró convencer a su madre de llevar a Lola a casa. Un gracioso viaje e incómoda sesión de preguntas y respuestas daría comienzo. No importaba, pensaba Lola, pues ya le tocaría a Barry. En la casa de Ron y Anne se respiraba casi el mismo romance, salvo que la película estaba siendo duramente criticada por los dos mientras devoraban su pizza familiar, la cual, según ellos, de tamaño familiar no tenía nada. Aún así, tan acaramelados como se juraron nunca estar, Ronnie era abrazada por Lincoln desde atrás, quien estaba recargado en la pared. De vez en cuando, ella le pasaba papitas fritas y de vez en cuando, él le acercaba el pedazo de pizza a la boca para que comiera. ¡Demonios! ¿Cómo carajo lo dejan cuidando la puerta? Renegó la morena. ¿Quieres apostar a que uno muere? Claro, apuesto a que será el poli, decía ella. Si matan al poli, me das el pepperoni de tu siguiente rebanada de pizza. Trato. Pero si muere cualquiera que no sea el poli, ¿me das tu última papita rizada? ¿Hecho? Hecho. El presionado de mano ensalivado fue reemplazado con un beso fugaz mientras seguían mirando aquella película de zombies. Normalmente escogían esas por sus baratos efectos especiales, pues resultaban graciosos, aunque esta en particular estaba muy bien lograda, salvo por el ridículo bebé infectado de hace unos minutos, aquella escena les hizo soltar la carcajada y casi ahogarse con la soda. Al final, terminó muerto un tipo que siempre llevaba gorra, de los pocos personajes simpáticos. Ja, gané. Se alzó victorioso el peliblanco. Entrega a tu papá, por favor. No, quítamela si puedes, se defendió ella. La batalla campal por la papa rizada dio inicio, y mientras en la película huían de una legión de zombies hambrientos y putrefactos, ellos dos peleaban haciéndose cosquillas mientras echaban fuera cobertores, almohadas y sábanas de la cama de Ronnie. Sus carcajadas podían escucharse por toda la casa, hasta que la papa y la pizza quedaron en segundo plano o, mejor dicho, pulverizados. Rayos, ¿ahora qué hacemos? Se preguntó Ronnie, sonriendo. Lincoln sonriendo con algo de perversidad y, sin que ella lo viera venir, se lanzó sobre ella directo a su cuello, haciéndole más cosquillas y despeinándola. A Ronnie le salieron lágrimas de tanta risa, que terminaron de provocarle un dolor en el vientre con la voz de zombie que puso Lincoln mientras la besaba. Voy a convertirte en zombie. Alegaba con voz gutural, nadie escapa a la infección del virus besucón. Te saldrán manchas moradas por todo el cuerpo. Las risas se convirtieron en un gritillo ahogado y jadeos por el cansancio después de tantas cosquillas. Ahora Ronnie se mantuvo quieta, pues si bien no iba a convertirse en muerto viviente, vaya que tendría una mancha morada en el cuello. Bien podía seguir con el juego, pero Lincoln tenía la habilidad de saber dónde tocarla, y no se despegó en varios minutos donde cada succión y mordida le hacía cerrar los ojos, divertida y levemente excitada. Cuando él acabó, se quedaron mirando a los ojos, sonriendo. Eres un cabrón, le dijo en español, para luego darle un beso en los labios. Te amo, tonto. Seré un cabrón, pero soy tu cabrón, le dijo Lincoln, en un pésimo español. Y también te amo, boba. El momento había sido propicio para uno de esos buenos momentos que los dos atesoraban sin decírselo al otro. Aquellos besos salados y con gusto a pepperoni eran hipnóticos y encantadores. Pocas cosas eran tan buenas como una agradable tarde de películas en pareja, comiendo y disfrutando de la compañía. Se quedaron abrazados en la cama, cubiertos de migajas de papas fritas, aunque Lincoln estiró la mano para alcanzar otra rebanada de pizza que compartió con ella. ¿Quieres quedarte a dormir? Le preguntó Ronnie. Claro, siempre es bueno dormir abrazado a ti, le dijo, haciéndola reír. Me gustaría que durmieras aquí siempre, contestaba ella, coqueta como pocas veces se le veía. Ya sabes que no vamos a dormir solamente, ¿verdad? No me digas que. Oh, sí, asintió ella, complácida. Está debajo de la cama, quería darte la sorpresa. Ron y Anne le había conseguido una serie de cómics de Acesavi, acerca de una realidad alternativa donde su compañero, Jack un Ojo, terminaba siendo el villano y libraban una gran batalla cuando este se volvía corrupto. No se trataba de la historia más original de la Tierra, pero Lincoln quería conseguirla hace mucho tiempo.
El hecho de verlo sonreír hizo que Ronnie se alegrara, pues pocas veces recordaba verlo con aquella expresión. Y bueno, puedes leerlo en ropa interior, claro, decía ella, con gesto y tono pícaro, juguetón. Por mí no hay problema, hasta puedo alegrarme la vista un poco. Vamos, me sonrojas, decía Lincoln, llevándose los cómics al pecho. Por muy sonrojado que estés, jamás llegarás al tono rojizo de tus calzoncillos. Una vez más se comenzó a reír. Pero Lincoln le tomó la palabra, y mientras ella se daba una ducha, él se quitó toda la ropa, excepto el boxer, no, ya no usaba trusa, y se metió debajo de las cobijas. No era muy tarde, claro, pero ya no tendría motivos de salir a ninguna parte. Por esta noche, durante estas pocas horas, perteneció por completo a Ronnie Anne Santiago. Las preocupaciones, dolores de cabeza y pesadillas estaban en su hogar y ahí se quedarían. Él no tenía ninguna obligación de cargar con todo aquello a donde sea que fuera. Antes de abrir el primer tomo y perderse en la historia, al menos hasta que Ronnie Anne llegara, llamó por teléfono a su casa. Vale, se quedaría a dormir con su novia, pero al menos debería avisar para no preocuparse todavía más a sus padres. Estaba tan ensimismado con las primeras páginas del cómic, donde mostraban un mundo aislado por el villano, que las palabras le salieron como si fuera un robot. No te preocupes, Lincoln, decía con seguridad la pequeña Lana. Claro, sí, yo le digo a mamá y papá, trataba de concentración mientras veía cómo Luan le pateaba el trasero a Lynn en Mortal Kombat. Bueno, creo que papá está hablando con Lucky, no lo sé, ya sabes cómo están las cosas. Claro, nos vemos mañana. Yo te aviso, nos vemos. Ja, mira cómo vuela en pedazos. Para variar, Sub-Zero había reventado a Escorpión en miles de pedazos congelados usando su propia espina dorsal. Espero que su seguro cubra las heridas por congelamiento. Desde la puerta de la cocina estaban saliendo Lenny y Lily, con unas pocas botanas en un tazón y un par de refrescos. Esta vez tocaba el turno de ella contra Lenny, pero Lana se había quedado en calidad de espectadora. Los videojuegos le agradaban, pero esta noche en particular, decía no. Lola estaba arriba, habiendo llegado hace pocos menos de una hora, Lisa estaba encerrada en su laboratorio y Lori, bueno, ella no apareció desde las 2 de la tarde. ¿Quieres tomar mi turno, Lana? Le preguntó Lenny amablemente. Como que los videojuegos no son lo mío, además me da asco ver tanta sangre, ya sabes que estas cosas te pudren el cerebro. Lana declinó la oferta y quien terminó enfrentándose a Lily y su temible Sindel fueron Luan y el simpático Kirax. Por hoy, las películas en la casa Loud fueron reemplazadas por videojuegos, el mayor gusto de la pequeña Lily. ¿Dónde está Linky?, preguntó la pequeña rubia. Con Ronnie Anne, contestó Lana, atiborrándose la boca con frituras mientras seguía hablando y arrojando boronas a medio masticar. Dice que volverá en la mañana, se quedará a dormir con ella. Vaya, creo que escribió esta noche, dijo Lynn, riendo por lo bajo. Me alegré por ellos dos, decía Luan, oprimiendo botones como loca. Tienen un poco más de madurez para saber que la relación de sus hermanos mayores eran cosas distintas. Ey, dejen de decir eso, Lana les pateó la espalda a las dos, llamando su atención. Las dos comprendieron que Lenny estaba presente y el tema seguía siendo algo delicado, aunque hubiera pasado hace casi una semana. Lenny, por su parte, parecía estar en su mundo mientras leía una revista de chismes. Cuando Lily perdió, fue el turno de Lynn una vez más, ya que Lana seguía reaccionando a jugar algo. Su comportamiento llamó la atención de Lily, que sin tapujos comenzó a hacerle preguntas. ¿Por qué estás triste? Pensé que te había ido bien en tus solicitudes. La mayor se mostró sorprendida por aquella observación, ya que sí, admitió estar nervioso por los exámenes que tocaron la semana pasada, los últimos antes de salir de vacaciones. Tratando de ocultar su tristeza, Lana se bebió casi toda una botella de refresco para luego responderle sin mucho apuro. No estoy triste, solo algo aburrida, se excusó. Toda esta semana me la pasé sin desperfectos que arreglar y la nieve que ha caído no es suficiente para deslizarme en mi trineo. Estúpido calentamiento global. Los globos no se calientan, Lana, porque revientan, alegó Lenny, apartando la vista de su interesantísimo artículo de una mascarilla de aguacate con papaya.
Pensé que estabas triste porque Lola estaba saliendo con el chico que te gusta. La rubia se mordió el labio con verdadera molestia, sintiéndose como una idiota porque ella había dado en el clavo. La cruel mirada y sonrisa de Luan se lo confirmaron, pero nadie dijo nada. A mí me está dando un poco de miedo dormir sola, confesó la más pequeña. A veces oigo ruidos muy extraños de la habitación de Lincoln. Quizá estaba anotándose autogoles, dijo Lynn, para luego recibir un zape de Lana. ¿Qué significa eso?, preguntó Lily, curiosa. Nada, nada, Luan se aguantaba la risa. ¿Qué ruidos escuchas, hermanita? Todas se quedaron calladas, esperando que ella dijera algo, pero cuando Lana volteó a verla, se dio cuenta que Lily miraba hacia arriba, por las escaleras. Fue un segundo solamente, y cuando volvió a contarles, estaba dubitativa. A estas alturas, cualquier cosa que ella dijera sería muy normal si lo comparaban a otras ocasiones. No lo sé, es como si rasgaran algo en la pared, alegaba la niña, moviendo las manos como según ella notaba el patrón de ruidos. Es como si cortara tela o rasgara hojas de papel. Sí, yo diría que son los autogoles, volvió a decir Lynn, sin despegar los ojos de la pantalla y sacándole la carcajada a Luan. Lily no se molestó en seguir contando su inquietud cuando vio que sus hermanas no le daban mayor importancia. En lo que a Lana respetaba, tampoco podía dormir bien, pero no tanto porque oyera ruidos o tuviera sueños raros. La verdad, es que le molestaba bastante que Lola se quedara hasta altas horas de la noche hablando con Barry, y para cuando caía dormida, Lana hervía tanto en furia que le costaba volver a dormirse. Debe ser otro de sus locos planes, dijo Lana, llenándose la boca con frituras otra vez. ¿Recuerdas la vez que quiso vender ropa hecha con trapos viejos? Algo debe parecerse a estar haciendo. La respuesta no pareció dejar muy convencida a Lily, pero ¿qué más podría decirle? Las otras posibilidades que quedaban le provocarían insomnio a la pobre chiquilla, quien se sentó en medio de Lana y Lenny. Si quieres puedo dormir contigo esta noche, se ofreció Lenny. No quiero dormir en el sofá y la verdad no quiero estar cerca de Lori. Todavía sigue estando algo agresivo. ¿Y cómo no si Luna le rompió la cara? Luan había perdido los dichoso combate y ahora le tocaba a Lynn reclamar la victoria, cortando por la mitad al oponente con ayuda de un sombrero afilado. Hubiera querido estar ahí, dijo Lynn, comiendo frituras. Yo también quisiera desquitarme con Lori por todas las baguetes que me rompió en la cabeza. Siempre detesté que hiciera eso, me alegra de que Luna le bajara los humos. A ti te daba las palizas con todo motivo, Lynn, se burló Luan. Muchas veces le rompiste su maquillaje solo porque habías perdido un partido. Todas guardaron silencio cuando oyeron las llaves en la puerta. Lori se hizo presente, ignorándolas a todas y marchando directo a su habitación. Los moretones ya habían desaparecido, pero la vergüenza parecía que no. Solo guardaron silencio cuando escucharon que azotaba la puerta de su habitación al cerrarla. Entonces, volvió a decir Lenny, ¿me dejas dormir contigo hoy? Por supuesto, exclamó Lily, encantada. Sam tocó 3 veces a la puerta de su casa, luego volteó a su espalda, mirando que Luna esperaba del otro lado de la calle en el Torino, fumando. No quería que las cosas terminaran mal, y ella lo comprendía. Por un segundo quiso ser optimista, pero esa idea murió al ver a su padre cuando abrió la puerta. Fue desconcertante, sí, pero casi lo hace tirar su taza de café. ¿Samantha?, preguntó su papá. Hola, papá, dijo la rubia. La impresión del hombre fue demasiada, tanto así que ni siquiera la abrazó, solo atinó a gritarle a su esposa para decirle quién estaba en casa, mientras se quemaba la mano con el café derramado de su taza, la cual no se le cayó por puro milagro. La puerta se cerró detrás de ellos, sacándole un gritillo a Sam. ¡Sam!, gritaba su madre bajando por las escaleras. A diferencia de su padre, ella sí se lanzó a darle un abrazo a Sam, quien a pesar de haber estado separados por tanto tiempo, se sintió reconfortada al sentir el calor familiar de su hogar. Una sensación que le molesta tan poco como el cigarro que se fumaba Luna. Me alegre de ver que no vienes con nietos, escupió su padre, con lo que él creyó que era simpatía. Sam trató de resbalarse ese comentario, mentalizando que lo decía en broma. Así que se siente con amabilidad, tratando de disfrazar su incomodidad. No tengo novio, dijo ella.
De todos modos, vengo de paso. Tengo que revisar unos detalles con una banda con la que trabajo. ¿Cómo han estado? Nosotros bien, hija, decía la mujer, casi llorando al hablar. ¿Quieres quedarte a cenar? No creo que tengas tanta prisa. La idea pasó fugazmente por la mente de Sam, aunque igual declinó la idea. Dejar allá afuera a Luna sería demasiado descortés, aunque ella había dicho que tomaría todo el tiempo que necesitara. Vendré el fin de semana, ¿vale? Contestó sonriendo. Estaré un poco ocupada, ya saben, con la banda, el trabajo, la casa. ¿Ya tienes trabajo y casa? El hombre resopló con gracia, cruzándose de brazos y sonriendo a medias. Me alegro de que no seas una vaga, hija. Ven el fin de semana, haremos un asado, ¿qué te parece? Sería grandioso, ya les contaré todo, ¿sí? Pero hija, trataba de disuadirla a su madre, para ser interrumpida por su marido. Ya déjala, Sharon, decía tomándola por un hombro. Ya no es una niña, tiene cosas que hacer, la veremos después. La rubia se despidió de ellos dos, dándoles un beso en la mejilla y abrazándolos al mismo tiempo, cosa que ninguno resistió. La verdad, es que Sam no sabía si sentirse triste, impresionada o alegre porque su padre no se mostrara entusiasmado por verla y porque, a pesar de no haber visto en tantos años, no le importara ni un poco verla de nuevo hasta la semana siguiente. Tal vez aquello no fuera del todo malo, le daría más tiempo de acomodar sus ideas, aunque no podía apartarse aquella mirada en los ojos de su padre. Por un ínfimo segundo, le parecía que sus ojos estaban tan llenos de cólera como la noche que la vio besándose con Luna afuera de su hogar. Sin darse cuenta, comenzó a temblar apenas se retiró 2 pasos de ellos dos para ir a la puerta. Su estómago parecía contraerse y su mirada nublarse, pero trató de no hacer caso. Por fin, cuando salió, una lágrima rodó por su mejilla, solo para ser secada casi al instante por el helado aire de la tarde. No perdió mucho tiempo, corrió hacia el Torino, donde Luna todavía ni acababa de fumarse el cigarro cuando la vio llegar. Oye, ¿qué pasa, chica? ¿Todo salió bien? Sí, creo que sí, Sam le mintió mostrando una gran sonrisa. Solo venía a saludar, ya sabes. La semana que viene vendré a cenar, para ponernos al tanto. Luna alzó una ceja, ciertamente impresionada. Me alegra de que todo haya salido bien, cariño. El auto se puso en marcha y el estéreo empezó a sonar con una canción de Simple Plan. ¿Qué te parece si te invita a cenar? No me importa derrochar un poco, ¿eh? Después de la agitada noche en su presentación, su onírico reinicio de relación, y pesado ambiente con sus padres, Sam ganó sin mucha resistencia. Necesitaba pensar en otra cosa que no fuera la cena que le guardaba para la semana entrante. Ninguna de las dos se dio cuenta que el padre de Sam miraba por la ventana, viendo marcharse aquel Torino que le parecía tan familiar. El hombre torció la boca no muy conforme, pues se había asomado a la ventana tan solo unos minutos antes, como acostumbraba a hacer varias veces en la tarde, para ver con quién viajaba. ¿Qué pasa, cielo?, preguntó su mujer encendiendo la televisión. Nada, nada, respondió sin mucho interés. ¿Cuánto crees que llevar en la ciudad? Ah, ¿quién sabe? ¿Por qué no vino antes? No sé, hombre, decía ella, haciendo zapping. A lo mejor estaba ocupada en el trabajo, o con sus amigos. Ya sabes cómo es ella, vaya que lo sé, pensó Tom Sharp. Aquella mañana de sábado, el señor Loud se despertó desde temprano para beber una taza de café. Ninguna de sus hijas estaba despierta y Lincoln se había quedado con Ron y Anne. Tener hijos era una cosa, pero los sucesos de los últimos meses jamás los hubiera podido imaginar. Tendrás un hijo, recordó a su abuela Harriet, pero no te diré hasta cuándo. Los dones de aquella mujer le permitían jugar buenas bromas en ciertas ocasiones, lo cual le confería un aspecto muy agradable. En aquella ocasión le dijo que tendría un hijo varón, pero no hasta cuándo. Muy hábil, la anciana. Él hubiera querido tener ese don, pero después se enteró de cosas muy turbias. La historia de Harriet Loud había sido amarga en su mayoría. Apartada de los demás, cargando con voces y sueños que le conferían una habilidad que ella no había pedido. Víctima de una maldición que carcomió su espíritu hasta el final, cuando era una anciana. Solo cuando le quedaban pocos años de vida pudo descansar. Por su parte, el gran parecido de Lucky con ella lo dejó encantado, pues adoraba a esa mujer.
Sin embargo, jamás imaginó lo que sucedería en los años siguientes. Sí, en algunas ocasiones Lucky podía saber cosas que ellos no. Desde días lluviosos, hasta las fechas de muerte de las mascotas de Lana, pero eran casos muy aislados, es decir, ¿cómo prestarle atención? Eran detalles tan insignificantes que en lugar de un don parecían una bonita casualidad. Antes de dar el último sorbo, sucedió una cosa que lo sorprendió. «Buenos días, papá», se escuchó a sus espaldas. Esta vez no lo dio a notar, pero la presencia de Lucky lo asustó. La pequeña gótica traía puesta su larga bufanda, un gorro y su abrigo negro. Toda ella parecía una sombra por tantos atuendos oscuros cubriéndola. «Buen día, hija, ¿quieres tomar algo?» «No, no tengo muchas ganas», ella bostezó con cansancio. «Hay que regresar temprano, es mejor si nos vamos ya. Quiero ver la antigua casa de la abuela Harriet». Lynn sonrió, sabiendo cuánto admiraba Lucky a la abuela Harriet, casi tanto como él. Si de algo estaba seguro es que ella sería la consentida de la abuela, y le gustó pensarlo. Hubiera sido genial que su título de favorito de la abuela se lo arrebatara a su propia hija. Así pues, sin mucho más que hacer, tomaron las llaves de la camioneta y salieron de la casa. Dejó que Lucky pusiera música y sonrió encantado al escuchar las baladas de rock que ella tenía guardadas en la memoria de su celular. «Hija, tengo que pedirte un favor», dijo Lynn. «No le diré a nadie», respondió ella. «Sé que lo mantienes en secreto, descuida». «Mi boca es una tumba, papá». El hecho de que Lucky supiera le dio bastante mala espina, pero no dijo nada. Poco a poco los edificios de Royal Oaks fueron quedando atrás. Aprovecharon que aquel sábado no había tanto tráfico. De vez en cuando, Lynn le daba un sorbo a su taza de café y en muchas ocasiones le preguntó a Lucky si ella no quería algo, pero ella seguía denegando. Para cuando se adentraron en los valles, Lucky le bajó el volumen a la música y abrió el vidrio de su ventana con permiso de su papá. ¿La abuela Harriet era una bruja?, preguntó con algo de emoción en su voz. «¿Eh? No, claro que no», contestó entre risas. Bueno, sí tenía gustos excéntricos, pero no era ninguna bruja. Más bien, era como una curandera. «¡Fantástico!», volvió a decir ella, esta vez con una media sonrisa en la cara. «¿Ayudaba a la gente? ¿Quién le enseñó? ¿Tú sabes algo?» Oye, tranquila», le dijo Lynn, pacientemente. «Sí, sé muchas cosas de tu abuela Harriet, y la verdad no pensé que te interesara tanto su vida. Normalmente, a tus hermanos les hubiera dado igual si les cuento o no. No me metas en el mismo saco», dijo con algo de molestia. «¿Es por eso que mantenías esta casa en secreto? ¿Cómo lo hacías de todos modos? Durante toda mi niñez me viste interesada por mi abuela y nunca me dijiste nada». «Jamás se lo dije a tus hermanos», confesó con algo de pena. «No es que no quisiera contarles, solo estaba cumpliendo». «Ah, bueno, supongo que te darás cuenta cuando lleguemos allá». Lucky volvió a mirar por la ventana, preguntándose cuál fue el camino de su abuela, las decisiones que la guiaron hasta acá, los tropiezos que cometió. Sí, conocía gran parte de su vida, pero ahora parecía haberse perdido todo lo importante. Las cosas que ella mantenía ocultas parecían ser muy extrañas, sobre todo desde el día anterior, cuando su madre le dijo algo interesante sobre sus pesadillas. No solo el hecho de que la abuela las tenía, sino que eran pasajeras y, controladas, podía no terminar en el hospital con más cicatrices en su cuerpo. La bisabuela no siempre vivió aquí, ¿verdad? No, hubo un tiempo que vivió en Oregón y después regresó a Royal Oaks. Su padre sacó la mano para indicarle a una camioneta detrás de él que podía adelantarse. Cuando el abuelo León dejó de ir a la universidad, ella y tu abuelo se fueron de viaje a Francia, un viaje corto, solo para celebrar su aniversario. A tu abuela le gustaba mucho viajar, aunque nunca conoció otro país además de Francia. También le gustaba dar paseos y leer muchísimos libros. Lynn se dio cuenta de que estaba metiéndose demasiado en la historia de Harriet, al menos en cómo fue estando viva. Recordarla le gustaba mucho, pero guardaba todo esto para sí mismo, dejándolo como algo fugaz en el día a día. Para Lucky, que él se mantuviera callado la hizo cerrar la boca por primera vez en la mañana. Se regañaba mentalmente por atacarlo con tantas preguntas, ella no solía ser así.
Ahora el aspecto de su padre había cambiado, dejándolo ausente y hasta podía decirle que triste. «Papá». «Ella sabe», escuchó Lin. «¿Qué sabes?», preguntó él. «¿Eh? ¿De qué?». «Pensé que, olvídalo, esto no me había pasado en mucho tiempo», pensó. «A mí tampoco», dijo Lucky mirando por la ventana. Ella no se había dado cuenta, para ella habían sido palabras que él dijo, mas no fue así. No, no había sido así, él no dijo nada. Mordiéndose el labio por la ansiedad y tratando de tranquilizarse, Lin se mantuvo callado durante un rato, mientras Lucky buscaba más música para escuchar. En cuanto llegaron a la propiedad de Harriet, Lucky se quedó boquiabierta al ver la decoración del portón del terreno. Un gato y un búho en los pilares de lado a lado, y el apellido Loud en el centro. «A tu abuela le gustaban mucho los animales», dijo Lin, llamando su atención. Estos dos, el búho y el gato, tenían nombre: Castor y Pollux. Ella decía que eran sus guardianes, pero nunca dijo dónde los conoció. ¿Conocerlos? Tuvo muchas mascotas, explicó poniendo en marcha el auto. Los gatos Bolita y Castor, Pollux el búho, los perros Hunter y Betsy, la rana Wart y Mickey y el ratón. Luego de que su padre cerrara el portón, continuaron por el camino hasta que la cabaña se vio, dejando a Lucky más asombrada que nunca. Claro, se trataba de una cabaña común y corriente, pero el hecho de que perteneciera a una de sus personas favoritas le llenaba de emoción. La sonrisa no se hizo esperar cuando abrieron la puerta y le llegó el aroma del café y la madera recién cortada. A Lucky le costó mucho trabajo creer que estaba deshabitada, pues salvo por el polvo, no daba esa impresión. «Wow, deberíamos venir aquí de vacaciones», dijo Lucky entrando para mirar todo alrededor. Uno de los detalles que le llamó la atención fue el retrato de Harriet al final de las escaleras, donde se le veía con otro de los gatos que tenía. En la pared de las escaleras también había fotos viejas, aunque no llamaron tanto su atención. Su padre le indicó que subieran para ver el resto de la casa, mostrándole que el segundo piso de la vivienda no era muy distinto al de su propia casa, salvo por el cuadro que había en la pared, y que Lucky vio también en la oficina del Dr. Smith. Este en particular tenía una inscripción en la parte de abajo, una frase que llamó la atención de Lucky por lo extraña que resultaba. «Todo lo que empieza tiene un fin y es la razón de la vida». «¿Qué significa esa frase?», preguntó. «No lo sé, Lucky», confesó mirando el cuadro. La abuela Harriet tenía un sentido de ver la vida bastante existencialista. Cuando estaba pequeño no sabía por qué, pero ahora me doy una idea. ¿En serio? Bueno, tuvo las cosas un poco difíciles, confesó. Siempre tuvo pocos amigos, su vida estuvo básicamente rodeada de hechos extraños. La gente acudía con ella para resolver unas dudas, y nunca se negaba, pero, torciendo la boca con molestia, Lin prosiguió. Cuando obtenían lo que querían de ella, le daban la espalda y a veces la llamaban de forma despectiva. Loca o bruja, pero nunca le daban las gracias. Oh. Vamos, te mostraré su cuarto. Aquí fue donde Lucky comenzó a notar las cosas extrañas. La alfombra, la cama y los muebles no tenían un solo rastro de polvo. La tranquilidad que albergaba la habitación hizo sentir extraña a Lucky, como si algo se le hubiera borrado de la mente y su estómago se contrajera. Cuando su papá notó el cambio en la expresión de su hija, la condujo hacia la cama para que se sentara. Él también conocía la opresión del ambiente en esas habitaciones. ¿Lo notaste?, preguntó. Después de que ella falleció, los cuartos se cubrieron de una, no lo sé, atmósfera extraña. No sé cómo describirlo, pero las cosas con ella siempre ocurrían sin motivo alguno, aunque quizá ella conociera la verdad. Esto no es normal, confesó la pequeña. No, no lo es, sonrió con tristeza al decirlo. Hay muchos secretos en esta casa que no puedo explicar, hija. No es que me haga algún daño, pero la abuela Harriet se fue y dejó unas cuantas historias sin contar. La figura de un unicornio en el mueble al lado de la cama le llamó la atención. Lin la dejó explorar, aunque le pareció extraño que ella pudiera seguir aguantando la sensación de estar en ese cuarto. Al mirarla mejor, la expresión de ese unicornio parecía ser triste, e incluso le transmitía las emociones. Una extraña melancolía. ¿Le gustaban los animales de fantasía? Podría decirse que sí, contestó sin darle muchos rodeos.
Hay otro en la habitación de enfrente. Vamos, creo que este te gustará más. La habitación del frente, casi idéntica, estaba cubierta por la misma esencia, el mismo ambiente frío y al mismo tiempo cálido. ¿Qué rayos era? Aún así, Lucky se acercó tímidamente al dragón que estaba en el mueblecito, y de nuevo fue atacada por aquella melancolía expulsada a través de los ojos negros de la modesta bestia de porcelana. Esta vez tuvo el impulso de acariciarla, como si fuera su gato Cliff. Se asustó, porque estaba caliente, pero el sol no le daba por la venta, además, era un día frío, nublado, nevado. «Está caliente», dijo en voz alta, luego mirando a su papá, lo repitió con más fuerza. «Papá, el dragón está caliente, ¿qué?» «Lo sé, cielo», contestó. «Ya lo sé, créeme. Ahora vamos a la parte de atrás, quiero mostrarte otra cosa, ¿vale?» La pequeña fue detrás de él sin rechistar, saliendo por la puerta de la cocina, hacia la parte de atrás. Lucky no se sorprendió de ver el abandonado jardín, ahora cubierto de una gruesa capa de nieve que apenas les dejaba caminar, solo avanzaron hacia el cobertizo. Atacada por las esporas y el olor de las uvas, Lucky comenzó a toser mientras veía los girasoles que crecían en medio de la nieve. Esto, sin duda, resultaba muy extraño. Apenas cabía de la impresión, pero su padre avanzaba por el cobertizo sin dudar, y ella marchaba detrás, mirando las flores que estaban de un perfecto y hermoso color amarillo. ¿Cómo se mantienen aquí? Lucky tocaba los pétalos de las flores, impresionada. Esto no puedo creerlo, es demasiado irreal, es como un sueño. Sí, dijo Lynn. Estas cosas solo pasan en sueños, ¿no? Todavía no puedo saber lo que huele, solo sé que es bonito. La abuela Harriet amaba las flores también. En eso no nos parecemos mucho, dijo la chica, con una media sonrisa en el rostro. Bueno, estoy seguro de que te hubiera amado, le confesó, abrazándola por un hombro mientras tocaba los girasoles también. Nos iremos en un rato, anda, vamos a almorzar. Esta vez no fueron por dentro, sino que rodearon la casa hasta llegar a la camioneta. Lynn se había equipado con una pequeña hielera y su asador, pequeño también, y se instalaron a unos pocos metros de la entrada. Lucky se quedó callada, sentada en el pórtico de la cabaña, con las manos cruzadas por encima de sus piernas, respirando hondo algunas veces para ver su aliento y meneando la cabeza veía toda la propiedad. Desconocía cuánto abarcaba el terreno de Harriet, pero le parecía ser un lugar muy acogedor. Alejado de la ciudad, pero no tanto como para adentrarse en las montañas, solo estaba resguardada por los altísimos pinos de los alrededores. Lejos de ahí, podía ver a los guardianes en el portón. Al poco rato, Lynn había puesto un par de salchichas en el asador junto a 2 panes, mientras que de la hielera sacó una botella de catsup y otra de mostaza. Lucky comprendía su naturaleza callada, y aquello le hizo feliz. Sin dejar que él hiciera todo el trabajo, se acercó para ayudarlo, captando un aroma delicioso que le abrió el apetito. Su padre simplemente le indicó que sacara algo más de la hielera. Un paquete de tocino. La abuela tenía gustos muy interesantes cuando se trata de adornos, ¿eh? Ja, bastante, sí, el delicioso aroma del tocino le hizo gruñir el estómago. A veces, cuando ella vivía en Oregón, me sacaba a dar paseos por el bosque. Buscábamos plantas medicinales, y todavía sigo sin saber si era posible. A veces las encontrábamos en lugares extraños. A las orillas de un lago, floreciendo encima de una roca, debajo de los nidos de algunos pájaros. En fin, muchas cosas que no comprendía. ¿Por qué se cambió de casa? Oh, bueno, ella siempre fue de Royal Oaks. Lynn le pasó las salchichas a Lucky, quien las enredó en el tocino y después las puso en sus respectivos panes. Se fueron a Oregón cuando al abuelo le ofrecieron una beca en la universidad, un trabajo asegurado. Se casaron jóvenes, pero siempre se quisieron. Suspiro, dijo sonriendo. Pasaron por muchas cosas, prosiguió con la historia. Allá en su pueblo la gente era muy supersticiosa. No mucha gente la quería, aunque logró hacer amigos con sus mismas aficiones. ¿Todavía podemos encontrar gente allá que la haya conocido? Su padre lo pensó un momento antes de responder. No lo sé, creo que no, mirando al cielo, suspiró para seguir con su relato.
No es que me haya interesado mucho volver allá y desconozco si queda alguien que la haya conocido. Una vez con su comida servida, los dos se sentaron en el porche de la casa en completo silencio. En algún momento, su padre se levantó para tomar un par de sodas de la hielera y le dio una a ella. A pesar del clima, las sodas resultaron bastante deliciosas. ¿Te gustó que ella regresa a Royal Woods?, preguntó de nuevo ella. Bastante, sí, su voz estaba cargada de nostalgia y un poco de tristeza. A ella no le gustaba mucho ir hasta allá. Decía que le traía algunos malos recuerdos. Nunca hablaba de eso, en realidad lo evitaba. ¿A ti nunca te contó? Lin miró atentamente a Lucky, quien se mantenía con la mirada fija en su plato, entonces volvió a provocar lo sucedido en el coche. Cierto, mamá dijo que ella tenía pesadillas también, soltó Lucky, sin darse cuenta de que su padre no profirió ninguna palabra. Sus pesadillas eran muy extrañas, continuó Lin, esta vez hablando. Ella decía que soñaba con difuntos. Y bueno, precisamente te traje aquí porque quiero hablarte de eso, Lucky. ¿Qué crees que haya cambiado? Me temo que nada, dijo Lin con resignación. Te llevamos al psicólogo cuando eras una niña y, aunque me cuesta decirlo, no fue tanto por la muerte de tu amigo Martín. La primera noche que tuviste pesadillas, bueno, ya estaba curado de espanto por las de todos tus hermanos mayores, pero todo fue empeorando. Tus terrores nocturnos, tu apatía, tu falta de sueño, todo me hizo temer. Suspiró. Fue muy cobarde de mi parte, prosiguió. En ese momento quise borrar hasta lo último que quedara de mi abuela Harriet, tanto de mi mente, como de la familia. Sus recuerdos, esta casa, todo lo que me dijo. De repente, todo tuvo sentido porque lo vi reflejado en ti. En mí. Cielo, no me desharé de todas estas cosas porque yo quiera, suspirando como si estuviera bastante cansado, cada palabra parecía estarle entristeciendo. Tu abuela supo de antemano que todo esto pasaría. Ella lo sabía todo, hasta el hecho de que tuvieras su don. Ella siempre lo supo, desde el principio. ¿Su padre estaba tomándole el pelo? No, toda su expresión estaba envuelta en terror y decepción. Una decepción que Lucky todavía no podía saber a dónde se dirigía. ¿A qué te refieres con? Tu abuela no solo podía soñar cosas, no. Sus habilidades le conferían capacidades distintas, y una de ellas, esta vez le puso una mano en el hombro a Lucky, y su mirada se ensombreció. Es que no solo podía aconsejar a las personas, sino que también podía ver sus muertes. Ella podía ver el futuro, Lucky, y predijo que heredarías la misma habilidad de poder ver y escuchar las cosas. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque ella no creyó que podría suceder, creyó que yo podía controlarlo, pero no puedo hacerlo. Le fallé a Harriet y te fallé a ti. Lucky se había llevado las manos a la boca, tratando de menguar su voz. La verdad, no le impactaba mucho la noticia, pues era demasiado para procesarlo. Antes de dejar que sus emociones la abrumen, decidió ordenar sus ideas. Lo siento, hija, sé que debí decírtelo antes, pero pensé que podía controlar la situación. Para cuando la abuela Harriet lo dijo, estaba empezando a perder sus dones, supuse que estaba equivocada. Ya veo que no fue así. ¿Qué dijo, papá? ¿Tengo derecho a saberlo, no? No traje la carta, pero decía lo mismo que me dijo cuando estaba muriendo, una vez más, suspirando. Tú serías una chica especial, y te darías cuenta en el momento. Quizá tú podrías usar mejor su don, transformar una maldición en una maravilla, hacer las cosas que ella no hizo. Dijiste que ella estaba perdiendo su don, por eso no dijo nada. Nos dejó a la deriva, ¿cómo puedo avanzar con esto? ¿Cómo lo supero? Tu abuela sabía cómo controlarlo porque tuvo esta habilidad desde niña, claro, eso no lo hizo fácil, pero aprendió a sobrellevarlo. Ella me contó, y todo empezó cuando era 2 años menor que tú, Lucky, con sueños y voces en su cabeza. Premoniciones y habilidades, como el saber lo que las personas están pensando. Eso no me pasa, corrigió con convicción, ignorando lo sucedido en la camioneta cuando estaban de camino. Yo no puedo saber lo que nadie piensa, ni puedo ver el futuro, de ser así, mierda, no sé, tal vez fuéramos ricos. Su padre alzó una ceja, impresionado de ver que Lucky abandonaba su apatía y se mostraba exaltada.
Lo siento, el Dr. Smith dice que dejar salir las emociones es bueno. No las reprimas, querida, déjalas fluir. Solo, no sé cómo continuar, ¿qué puedo hacer? La abuela Harriet estuvo toda su vida pensando y solo hasta el final pudo descifrarlo. Lynn sacó uno de los diarios de Harriet de dentro de su abrigo y se lo entregó a Lucky. Lo que puedes hacer, es continuar desde donde ella se quedó, hija. Tu abuela Harriet no pudo vivir bien casi toda su vida, pero tú puedes hacerlo, solo necesitas aprender a manejar todo lo que ella reprimió. Papá, no estamos hablando de un juego de té como el de tía Ruth, o como las medallas del ejército del abuelo. Lucky le entregó el diario de regreso. Son cosas que van más allá de lo que cualquiera puede manejar. Nunca creía que diría esto, pero no quiero saber lo que la abuela Harriet escondía. Tan solo quiero ser normal. Su padre se quedó callado por unos segundos, hasta que repuso, con voz más grave y estricta. ¿Y qué tan normal crees que eres, hija? Piénsalo bien antes de responderme, porque no soy ningún tonto. ¿Eh? Lucky comenzaba a asustarse. No tomé buenas decisiones, pero soy capaz de ver ciertas cosillas, y tienes la misma expresión de tu abuela Harriet cuando escondía algún secreto o se reprimía de decirme algo. Nos estás ocultando algo, lo sé, y no te obligaré a decirlo, pero sí te daré la única instrucción que dejó para ti. Sí, claro. No te acerques a la estrella. Al escuchar esto, Lucky agachó la cabeza, estupefacta, por el descargo de información y responsabilidad en ella. No sé muy bien cuál es el peligro de acercarte, pero no lo hagas. Me lo dijo en la carta, y fue lo último que vio antes de perder sus habilidades, de que se volviera tan vieja. Jamás te contó del peligro que representa, ¿verdad? Lo siento. El apetito se les fue, solo se quedaron ahí sentados, en silencio. En un momento dado, Lucky se recargó en su hombro y cerró los ojos, aguantando las ganas de llorar. El abrazo conciliador de su padre la hizo sentir mejor, pero se sentía todavía más preocupada. No solo por ella, sino por su familia. Tener un sueño violento podía hacerla atacar a sus hermanos o lesionarse a ella misma como la última vez. ¿Cómo controlarlo? Lucky se sintió más abandonada que nunca. De pronto, deseó que sus hermanos nunca la hubieran encontrado a tiempo en el incidente de la bañera, ni haber sido llevada al hospital cuando le cortaron las muñecas. Todo estaría resuelto con ella dentro de un ataúd. Sí, quizá las cosas debían ser así. Lincoln se vio a sí mismo, estaba en calzoncillos y estaba en un baño, de algún lugar que parecía abandonado. El inodoro permanecía pulcro, en la esquina había una araña grande, negra y repulsiva que tejía su red con parsimoniosa calma. Él estaba frente al espejo del lavamanos y detrás de él, de su reflejo, podía ver una televisión encendida, la cual no estaba en la habitación donde se encontraba, solo en el reflejo. Sintió un extraño escalofrío cuando notó la mirada de la televisión. Dos ojos que lo seguían con la mirada, una boca sonriente de dientes blancos. Entonces notó otro aterrador detalle que le heló la sangre. Su reflejo le sonreía, y tenía unas letras pintadas en el pecho. Mentiroso se revisó todo el cuerpo, y aunque estaba casi desnudo, él no tenía las letras escritas. No se percató hasta voltear que la araña ya no estaba sola. Había dos más, igual de grotescas. Se quedó mirando su reflejo, y de vez en cuando le echaba un vistazo a la cara sonriente de la tele, quien seguía atenta de sus movimientos. El reflejo comenzó a escribir con el dedo en el espejo. Lucky, Lucky. Repitió. El reflejo alzó la ceja, altanero. Volvió a escribir. Lucky es nuestra. Esta afirmación le erizó los cabellos al chico. El gorgoteo del inodoro lo hizo voltear y darse cuenta de que ahora había 4 arañas en la esquina. El reflejo golpeaba el espejo y le indicaba que escribiera. Lincoln no sabía qué hacer, pero decidió ponerse a la defensiva. No lo es. El reflejo sonrió burlón y escribió. No lo sabes. Lincoln se quedó pasmado, no sabiendo cómo responder. Entonces miró hacia la televisión y notó que la cara ya no estaba, solo interferencia. El golpeteo en el vidrio le hizo reaccionar, y entonces escribió. ¿Saber qué? El reflejo borró la sonrisa, su mirada se volvió ausente y escribió en completa tranquilidad lo siguiente. Lincoln vio aparecer cada palabra y pasó un enorme trago de saliva con gusto a sangre.
¿Eres tú? La mano del reflejo se posó en el espejo, llamando a Lincoln con la mirada para posar su mano por encima también. Con cada segundo que la mano estaba puesta en el espejo, la temperatura descendía. Lincoln temblaba, podía ver su aliento. Detrás de él, por el gorgoteo del inodoro, pudo darse cuenta de que las arañas se habían multiplicado. Ahora había una decena, y habían formado algo con las redes. Cada una se bajó de la pared y se quedaron frente a él, rodeándole, emboscándolo. No somos iguales. Lincoln había escrito con decisión aquello, y no esperó que su reflejo tuviera la capacidad de contestar tan rápido, pero las cosas puestas ahí no lo asustaron, sino que lo confundieron. Esta vez, su reflejo lo miraba con furia, tanto así, que Lincoln lo pensó 2 veces antes de apartarse. Soy el que soy. Lincoln fue apartando la mano del espejo y entonces todo se transformó. Las arañas y sus telas desaparecieron, al igual que el váter. También tenía escrita la palabra mentiroso en el pecho. Cuando buscó el reflejo, el espejo ya no estaba. Solo el dibujo de un cuadrado simulando el espejo. En la esquina había una araña negra, también una telaraña en medio y algo más, algo que no alcanzaba a distinguir. Debajo del dibujo, en letras pequeñas, había escrito algo más. Pudo verlo bien antes de despertar. El portador de luz. Al despertar, Lincoln se dio cuenta de que estaba llorando. Ron y Anne dormía plácidamente al lado suyo, sin enterarse de nada. Se levantó con mucho trabajo de la cama, limpiándose antes de que ella pudiera verlo. La morena se dio cuenta de sus movimientos y, aún en la oscuridad, pudo ver el deplorable estado en el que estaba Lincoln. ¿Qué pasa, Link?, preguntó. No supo ni siquiera por dónde empezar. Aquella horrenda palabra no se iba de su mente, y su pecho ardía, dolía. De pronto, el escozor en su piel fue demasiado para aguantarlo. Sin decirle nada a Ron y Anne, salió corriendo directo al baño. La chica fue detrás de él, sin encender la luz, sin hacer demasiado ruido, pero el grito de Lincoln despertó a su madre y Bobby. El chico se había ido de espaldas, no paraba de mirarse ni tallarse el pecho. Antes de que Bobby pudiera ver bien lo que sucedía, Ronnie cerró la puerta y echó el seguro, llevándose las manos a la boca ante aquel espectáculo horroroso. Lincoln lloraba, se tallaba más el pecho y ella poco pudo hacer para calmarlo. ¿Cómo demonios ocurrió? Una fea quemadura se había extendido en el pecho de Lincoln, le habían escrito una palabra: mentiroso. Lenny se levantó temprano con antojo de unos waffles. No tardó mucho en prepararlos, al menos un par para cada quien, excepto para Lori. Mientras estaba preparando jugo de naranja, Lana bajó tallándose los ojos con algo de cansancio. Buenos días, Lana, saludó la rubia mayor. Siéntate, estoy preparando el desayuno, ¿se te antoja? Mucho, exclamó la jovencita. Me despertó el olor de lo que cocinas. ¿A qué hora te levantaste? Oh, no hace mucho, tuve pesadillas, dijo en voz baja. Es extraño, no había tenido pesadillas en varias semanas. Sam se estaba quedando aquí. ¿Una pesadilla te despertó? Lo sé, es raro e infantil. Lana no dijo nada, solo tomó un vaso de jugo y se sentó a la espera de sus waffles. Aprovecharon para encender el viejo estéreo y pusieron música a bajo volumen. Lola y Lori entraron a la cocina, la pequeña princesa saludó a sus hermanas y se sentó junto a Lana, mientras que Lori estaba a punto de servirse los waffles, pero Lenny le pegó en la mano con un cucharón de madera. No son para ti, le dijo con seriedad. Si quieres, prepáratelos tú. Las menores no dijeron nada, solo se miraron entre sí. Al cabo de otro rato, Lily, Lisa, Lynn y Luan bajaron también. Sonriente y alegre, Lenny repartió los waffles a cada una de sus hermanas y se sirvió también, dejando vacío el plato. Sin decir nada más, Lori marchó con cierto enojo a su habitación, solo para irse de la casa unos minutos después. Todas ahogaron su carcajada cuando la escucharon renegar porque la camioneta no estaba. Sé que le duele, pero fue gracioso, decía Luan. Ya volverá cargando su caja de donas y un vaso de chocolate caliente. Muy mal por ella, seguramente le saldrán granos en las nalgas, opinó Lynn, devorando su porción de waffles. ¿Eso es posible?, preguntó Lola. Ella misma es un grano en las nalgas. Si no me crees, pregúntale a Lenny, dijo Lana.
Todas comenzaron a reírse, Luan incluso chocó los 5 con ella. Cuando acabaron de desayunar, Lenny comenzó a hacer el desayuno para su mamá, algo más sencillo, solo una taza de café, una omelette y una taza de avena. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Lenny a Luan, quien estaba lavando los platos. Ayudaré a John con el cambio de locales. Solo nos falta llevar sus libros, supongo que los llevaremos en su auto, ¿tú harás algo? Ah, no estoy segura, Lenny dejó de cocinar un momento para pensarlo. No he hablado con Fiona, los demás están ocupados, no sé, de todos modos, no tengo ganas de salir, supongo que estaré en casa todo el día. ¿Por qué no sales con Bobby? Te mantendrás ocupada y le sacarás más canas a Lori, yo digo que es un buen motivo. Aunque las dos se rieron, sabían que era de mal gusto hacer enfadar a Lori. Cierto, por el momento estaba asustada, pero las cosas regresarían a la normalidad en unas semanas. Luan terminó sus labores y Rita bajaba a desayunar, dejando salir una agradable sonrisa cuando notó la cocina limpia y su desayuno hecho. ¿Tú hiciste la comida, hija? Claro, tenía ganas de waffles, respondió Lenny, ¿y papá? Salió con Lucky, Lincoln no ha regresado. ¿Qué muchacho? Espero que no me den nietos antes de tiempo. No lo creo, aunque Ron y Annie es muy agradable. ¿Tienes algo planeado hoy, mamá? Quizá podamos salir, si quieres. Rita tenía pendiente su novela hace casi 2 semanas, pero viendo el gesto amable de Lenny, no quiso quitarle el gusto de salir juntas. Además, le serviría como distracción mientras su esposo y Lucky regresaban. El dinero de Lori se había agotado en un desayuno sencillo y su pasaje de autobús, pero lo valió por estar lejos de sus hermanas al menos por un rato. Las dejaba desayunar tranquilas y ella, bueno, perdía su dinero en algo que perfectamente podía cocinar en casa. Debía atenerse a las consecuencias de sus estupideces. A estas horas, en domingo, no había casi nadie en el restaurante y le pareció cómodo. La mesera le rellenó su taza de café y ella se quedó viendo por la ventana. Antes del incendio de la universidad, las cosas parecían más sencillas. Claro, habían pasado las materias debido al desastre, pero no estaba peleada con sus hermanas, y por mucho que quería disculparse, su orgullo no se lo permitía. Aún así, se preguntaba cuál orgullo. Sin buenas calificaciones, con pocos amigos, sin la posibilidad de formar una relación seria. Luna le había pateado el trasero, quedó en vergüenza frente a Bobby y ninguna de sus hermanas le hablaba más que para lo necesario, cuando había perdido el temor de ser la hermana mayor. ¿Cómo es que Luna se había ganado su respeto? Soy una idiota sin trabajo, sin respeto y sin nada. Con aquella breve reflexión entendió, avergonzada como nunca, que estaba siendo socavada por ella. Luna había conseguido trabajo sin tener la universidad, le pagaban por tocar música, se había independizado y, aunque quizá eran imaginaciones suyas, puede que también tuviera pareja. Había llegado su momento de poner su vida en orden, y aunque quizá no lo lograra pronto, al menos lo intentaría. Por algún motivo sentía que para lograrlo debía no solo irse de la ciudad, sino cambiarse de nombre. Se empezó a reír por aquellas estupideces dignas de una chica inmadura. ¿Qué tan patética tenía que ser su vida para añorar los días en la secundaria? Días en los que no solo tenía el respeto de sus hermanas, sino también amigas y, sobre todo, a Bobby. Disculpe, ¿se puede fumar aquí?, preguntó Lori. Sí, cariño, siéntete libre, le contestó la madura mesera. Desde su pelea con Luna en el bar lo había pensado, y por lo mismo ansiaba pedir disculpas. Después de todo este tiempo, no es que no hubiera superado a Bobby, solo le dolía que, a pesar de seguir hablando esporádicamente, jamás habían terminado las cosas como debían. Solo iban alejándose, y todo su cariño quedó sepultado en discusiones e indiferencia. La situación empezaría a arreglarse cuando se disculpara, empezando con él, y aquello le supo tan amargo como el humo del cigarro. Debía tragarse su orgullo, ahí radicaba su esperanza.